estamos de regreso y tal y como lo anunciamos, se encuentra con nosotros nuestro invitado del día de hoy, el doctor Javier Nieto. Ya es amigo de la casa, su especialidad es infectólogo y venimos a hablar de dos temas muy importantes. Quiero empezar y arrancar, doctor, dándole la bienvenida cordial. Aquí mi compañero John de León también me acompaña. Y pues empezar a preguntarle sobre el análisis de la modificación a la ley 43 del 2004, que entiendo tiene que ver con las certificaciones médicas, pero que a través de este proyecto de ley 525 pretende modificarse ciertos artículos de esta ley sobre ese régimen de certificación. Entiendo hay rechazo y polémica al respecto. Empecemos por que nos comente y nos comparta por qué hay ese rechazo en cuanto a estas modificaciones que pretenden hacerse. Bienvenido una vez más, doctor. Buenas tardes, Edna. Gracias, John, por darme la oportunidad nuevamente de estar en el programa y de poder compartir con la audiencia algunos temas que son de interés nacional, ¿no? En este caso, como tú has comentado, hay preocupación por parte de la comunidad científica, inclusive de las asociaciones de estudiantes de las universidades, tanto públicas como privadas, de medicina en Panamá, por el proyecto 525, que lo que hace es en parte reformar la ley 43 del 21 de julio del 2004, que básicamente lo que hacía era regular todos los aspectos concernientes a la certificación y recertificación de los profesionales de la salud, ¿no? De hecho, yo he tenido la oportunidad un poco de hacer un análisis de este proyecto de ley 525 y es un poco desafortunado porque desde mi punto de vista no promueve la excelencia ni la competitividad con respecto a la formación, a la evaluación de la formación que adquieren los estudiantes de medicina, particularmente aquellos que terminan la carrera y quieren aspirar a hacer una plaza de internado, ¿no? Por ejemplo, es importante tomar en cuenta que esta ley 43 que certifica y recertifica a los profesionales de la salud, de alguna u otra forma actúa como un termómetro subjetivo que permite evaluar la calidad de la enseñanza básica que se le ofrece a los estudiantes de medicina, porque estamos hablando de que son estos estudiantes de medicina que van a tener la oportunidad en un momento determinado de aspirar a una plaza para hacer su internado. Y como sabemos, del 2004 a la fecha han habido un sinnúmero de universidades privadas que han proliferado, no solamente en la región metropolitana, sino en el interior del país, aparte de aquellos que se gradúan de la Facultad Nacional de Medicina, ¿no? Entonces, es una forma, es un termómetro para un poco evaluar la calidad de enseñanza que se ofrece en estas universidades. Se ha criticado también a través de la exposición de motivos de este proyecto 525 que pretende reformar la ley 43, que el Consejo de Examinadores Médicos, que de hecho es un consejo básicamente de Estados Unidos, pone un examen cuyo contenido básicamente está enfocado a la epidemiología norteamericana. Eso es completamente falso. El Consejo de Examinadores, de hecho, pone un examen adaptado a las necesidades en salud pública globales y adaptado a las necesidades de los aspectos clínicos de los países que están fuera de Estados Unidos y Canadá, porque de hecho, cuando se quiere evaluar epidemiología específica en los Estados Unidos, los norteamericanos tienen exámenes específicos que los candidatos, ya sean norteamericanos o extranjeros, tienen que pasar para poder aspirar a hacer una especialidad en los Estados Unidos. Entonces, es completamente falso que este examen está enfocado a la epidemiología norteamericana, porque de hecho es un examen que está enfocado a solventar o a preguntar con respecto a las necesidades en salud pública de países fuera de Estados Unidos y Canadá. Y eso es un aspecto que es importante considerar. En la exposición
de motivos de ese proyecto, también se deja entrever que por las constantes trabas que se tienen en Panamá, hay estudiantes extranjeros que estudian medicina en Panamá y que por las distintas trabas, incluyendo el examen, Panamá no es un país competitivo y ellos se tienen que ir a trabajar o ejercer la medicina a otros países. Y en ese aspecto a mí me parece que se quiere matar básicamente al mensajero y no el mensaje. En primer lugar, porque es cierto, un estudiante de medicina que es extranjero y quiere hacer su internado, no lo puede hacer en Panamá a pesar de haber estudiado ya sea en una universidad pública o en una universidad privada. Y es algo inverosímil que alguien que haya estudiado medicina en Panamá por el hecho de ser extranjero no pueda hacer su internado. Pero eso no depende de un examen. Depende de que en Panamá básicamente tenemos leyes migratorias, Sí. Básicamente leyes migratorias y laborales que hacen que este recurso humano no pueda. No pueda, exacto, porque la profesión está reservada a los panameños. Exacto, entonces realmente si nosotros quisiésemos ser competitivos laboralmente, tendríamos que de alguna otra forma quitar estas regulaciones que me parecen que son un tanto discriminatorias en el aspecto laboral, ¿no? En el aspecto laboral y en el aspecto migratorio. Ahora, doctor, un poco para entender de una manera más clara, porque cada vez que se lleva un proyecto de ley con el ánimo de modificar una ley existente, tiene una finalidad, tiene un objetivo. ¿Cuáles son esos artículos que a su juicio, usted que ha analizado este proyecto, se pretenden modificar y por qué? ¿Qué hay detrás? Nada se hace de gratis. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué se pretenden hacer esas modificaciones y que genera este rechazo o hasta un disenso de parte de incluso de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Medicina y Sí, de algunos de los gremios médicos, ¿no? Sí, de hecho la prueba que se practica para certificar a estos profesionales de salud, el proyecto lo que pretende es que no se haga al inicio para obtener una plaza de internado. Asumamos que hay 400 aspirantes y hay 200 plazas. El examen básicamente se pone para que estos 200 aspirantes puedan ganar las plazas, pero se ganan las plazas con base en meritocracia, o sea, con base en el puntaje que se saca en el examen. Por ejemplo, el primer lugar, la primera nota tiene oportunidad de escoger dónde hacer su primer y segundo año y así sucesivamente de acuerdo a los El cupos. puntaje. De acuerdo al puntaje. Y el resto, por supuesto, tendrá que hacer el internado con base en las plazas que sobran. Que haya, exacto. Exacto. La propuesta de ley lo que propone es que este examen no se haga al inicio, sino al final. Entonces yo me pregunto realmente cómo se va a hacer el filtro, con base en amiguismo, con base a tráfico de influencia, y eso es lo que de hecho la ley como está contemplada evita. Por eso le pregunté, que nada, ninguna modificación es gratis, siempre trae algo detrás y me acaba de dar la respuesta, porque ¿qué sentido tiene que si hay hoy en día un filtro como el que usted plantea de que presentes el examen y si sales con un buen puntaje, tú tengas como que ese beneficio de escoger a dónde quieres ir a hacer tu práctica? Y que ahora eso se quite con la modificación y que tú te preguntes, pero ven acá, y entonces, y ese examen se hace al final. ¿Y qué pasó si no se hace? Y tú estás en una plaza que de pronto yo tengo la capacidad, si hubiese presentado el examen, si saqué un mejor puntaje de estar donde estás tú. ¡Wow! Sí, increíble. ¿Qué plantean ustedes hacer, doctor? Porque si esto avanza, obviamente estamos hablando de que hay una situación allí que va a generar más adelante, sin duda alguna, un rechazo absoluto por el gremio de médicos, ¿no?
Sí, por supuesto, ya como has mencionado, hay un sinnúmero de asociaciones de estudiantes de medicina de profesionales que en su mayoría están en contra de este proyecto de ley, ¿no? Que bajo ninguna circunstancia promueve la excelencia académica. Entonces, realmente aquí la propuesta es dejar el examen como está planteado. ¿Me entiendes? Que se asignen las plazas con base a meritocracia y se Así evite es. modificar la ley para favorecer o propiciar algunos intereses que yo honestamente, objetivamente hablando, desconozco, ¿no? Claro, Otro de los aspectos que se han considerado dentro de la exposición de motivos es que la pandemia ha acrecentado la necesidad de tener profesionales de la salud. Pero a mí me parece que este no es un argumento válido tomando en cuenta de que los presupuestos en salud no son infinitos, que realmente se abren 200 plazas y que esas 200 plazas son ocupadas. ¿Me entiendes? Entonces no es que hay una limitación del recurso humano, porque el recurso humano existe, las posiciones se llenan y las posiciones se llenan con base en esa meritocracia. claro. Entonces no estamos hablando de un déficit de recurso humano. Entonces ojalá realmente porque entiendo que este proyecto pasó a una subcomisión, se dé la oportunidad de escuchar a las personas Claro. realmente por qué es necesario mantener la ley como se contempló y básicamente nos olvidemos de llevar adelante este proyecto que a la larga, como te digo, promueve la mediocridad y no promueve la excelencia ni la competitividad de los profesionales de la salud. Bueno, vamos a estar dándole seguimiento a ese proyecto, doctor, Por porque supuesto. sí es importante ver cómo avanza el mismo. Voy a darle la oportunidad a mi compañero John antes de pasar al otro tema que nos concita en la tarde de hoy. John, adelante. Doctor, buenas tardes. Solamente le quería preguntar algo y usted creo que me puede aclarar. El diputado del circuito 3.1 mencionaba que había un déficit de profesionales porque la prueba de certificación no se había realizado y muchos habían optado participar o sumarse luego de que la pandemia era superada y que por eso, entre comillas, se producen carencias en los recursos en diferentes hospitales y servicios de la capital y el interior del país. Usted que está dentro del sistema, ¿cuánto hay de cierto? ¿Es una realidad lo que él plantea? La prueba de certificación John se llevó a cabo. Y como te digo, son 200 plazas para un número determinado de aspirantes. Los presupuestos en salud no son infinitos. O sea, hay un número definido de plazas que son ocupados por aquellos que obtienen los mejores puntajes. ¿Me entiendes? Aquellos que desafortunadamente no alcanzan los puntajes, pues esas personas tienen que esperar la siguiente convocatoria para aspirar a hacer el examen nuevamente. Hubo, de hecho, algunos de estos médicos que terminaron la carrera de medicina y que han decidido, tal vez por un tema de evitar contagiarse de la COVID, han querido diferir su entrada al internado. Pero eso, bajo ninguna circunstancia, se ha visto traducido en una limitación del recurso humano que va a ser el internado a distintos hospitales del país. ¿Qué te quiero decir con eso? Que aún habiendo algunos decidido no hacer el internado, esas 200 plazas se llenan y se llenan con base a meritocracia, se llenan con base a los puntajes que se obtienen de este examen. Y como te digo, este es un examen, otra de las cosas que proponen es que este examen, el argumento que utilizan es que este examen es hecho por un organismo internacional, que es el Consejo Nacional de Examinadores, que es un organismo de los Estados Unidos que lo que hace es básicamente poner preguntas de conocimiento general. Es un organismo que se podría considerar independiente. De hecho, yo podría decir que el hecho que lo haga un organismo internacional mitiga ese sesgo de que sea alguien aquí en Claro, Panamá que hace las preguntas para favorecer específicamente a alguien.
En este caso, esto es un organismo internacional neutro que hace preguntas de conocimientos generales. Tú Sí, inclusive doctor, podrías... pero se lo Sí, ponía por eso entre comillas, porque como se planteaba, Sí, entendía otra cosa diferente a lo que usted nos está explicando, como lo planteaba él, el diputado. el sí, diputado. por supuesto. Por supuesto, y ese no es un examen que incluye epidemiología en los Estados Unidos. Eso es completamente falso. Eso es un examen, de hecho, dirigido a países fuera de Estados Unidos y Canadá. No tiene nada que hacer con la epidemiología de los Estados Unidos. Y el que plantea eso realmente desconoce el proceso de cómo se hace el examen. Claro, claro. Interesante lo que el doctor nos plantea. Pero en otros temas, doctor, antes que el tiempo se nos agote, en uno de sus tweets usted plantea su preocupación ante la llegada de los días de carnavales y pide la cooperación a los medios para evitar un desorden de carnavales que no abran y que se pueda evitar así una tercera ola de contagios. Cuéntanos al respecto, doctor. Su preocupación radica puntualmente en qué sentido. ¿En qué sentido? Bueno, radican en el sentido de que evidentemente hemos entrado en un proceso de desaceleración básicamente de la pandemia aquí en Panamá, ¿no? Tenemos básicamente una desaceleración de la transmisión comunitaria. De hecho, en diciembre estábamos hablando de reportes diarios de 3.000 casos. Ya las últimas cifras se están reportando menos de 1.000 casos. Entonces es evidente que ha habido una reducción sustancial de contagios. Eso evidentemente incide sobre una reducción sustancial en el número de hospitalizaciones y potencialmente en el número de defunciones. Entonces, ¿a qué se debe esa desaceleración de la transmisión comunitaria? Querramos o no, a medidas debatibles como el confinamiento. Yo te decía en un programa pasado que hay datos publicados que han demostrado que los confinamientos han logrado reducir contagios y muertes. Son medidas debatibles. ¿Por qué son medidas debatibles? Porque dentro de esa ecuación compleja, en el caso que nos atañe, para diciembre era evidente que había un incremento sustancial de contagios, de hospitalizaciones y de número de muertes, y dentro de esa ecuación compleja pesaba el componente sanitario. En el contexto actual, que han disminuido el número de casos de hospitalizaciones y de muerte, dentro de esa ecuación compleja que empieza a pesar el componente económico. Sí. ¿Me entiendes? Porque sí, ahora necesitamos reactivar la economía, pero necesitamos de hacerlo de una forma sensata, objetiva y racional. Los carnavales en este país fueron suspendidos en septiembre del año pasado. Así es. Fue una directriz establecida por el Ministerio de Salud. Y a mí me llama la atención que haya medios de comunicación donde están propiciando básicamente actividades carnestolénicas, cuando aquí los carnavales fueron suspendidos. ¿Por qué me preocupa? Porque en el contexto de que nosotros no entendamos que la pandemia no ha terminado y de que haya una exposición exagerada de las personas al virus, nosotros en 2 o 3 semanas vamos a empezar a observar un incremento de contagios que va a incidir en las hospitalizaciones y vamos a tener potenciales defunciones por ese incremento de casos. Y a su juicio, doctor, a su juicio, perdone que lo interrumpa, a su juicio, tener esa exposición de hablar de los carnavales, así sea virtualmente, puede jugar en la psiquis de la persona, el que pueden hacer desorden y celebrarlos a su manera, pero celebrarlos de una forma pero ayer, que quizás mira fuera de la Tapira. burbuja. Exacto, John. Incluso estaba escuchando en un medio hoy que ya se estaban hasta repartiendo carteles allí, invitando a que la gente fuera a celebrar culecos en la Porqueriza. O sea que es una falta también de conciencia, porque los médicos que han estado desde el día 1 allí, imagínate, o sea que yo entiendo la preocupación del doctor.
y me hago eco de esa preocupación. Desde su perspectiva, doctor, ¿qué debería hacerse para que esto no impacte de una manera en la que usted está, como quien dice, mirando más allá, que no juegue en contra y que no salga la bruja? No, bueno, debemos ser consecuentes con los mensajes y evitar ese ambivalismo de que le estamos diciendo a la gente, mantén las medidas de bioseguridad, eh, usa tu mascarilla y evitar este ambivalismo, porque recuerda que esta es una enfermedad que depende del comportamiento de las personas. El 80 al 90% de las personas van a practicar el autocuidado responsable. Van a mantenerse en su burbuja, van a usar su mascarilla, a mantener el distanciamiento físico. Pero como dices tú, hay algunos medios que están revolviendo la psiquis de ese 10 o ese 20% que incumple las medidas de bioseguridad. Y esos son los que en 2 o 3 semanas se van a contagiar, van a haber contagiado a personas susceptibles que van a requerir hospitalización y van a fallecer por la COVID. Entonces, el llamado a los medios de comunicación es que evite revolverle la psiquis a ese 10 a 20% de panameños que aún no entienden que la pandemia está lejos de terminar, que mientras no haya tratamientos ni vacunas eficaces, las intervenciones no farmacológicas son las que van a seguir jugando un papel fundamental. ¿Cuáles son esas intervenciones no farmacológicas? Los confinamientos, los toques de queda y las restricciones de movilidad. Y en el contexto de que aquí empiecen a aumentar los contagios, a saturarse los hospitales y a fallecer las personas, se va a ver afectado el componente económico, porque pesa Total. el componente sanitario. Y tenemos que apretar nuevamente. Recordemos que desde el inicio de esta pandemia se dijo que se tenía que poner en práctica la estrategia de apretar y aflojar. Se aprieta cuando hay un incremento de casos que inciden sobre las hospitalizaciones y sobre la atención que brindan los profesionales de la salud en los hospitales. Cuando se ve comprometida esa atención, toca apretar. Doctor, Cuando pero empiezan a reducirse el número de contagios y empieza un poco a relajarse la atención que se le da a esas personas, entonces aflojamos nuevamente. doctor, Sí, hay John. dos temas. El primero, ayer veía, por ejemplo, que David estaba registrando un incremento. ¿Qué se necesitaría para que las autoridades tomen medidas, así como se hizo en Panamá y Panamá Oeste, por dar un ejemplo en ese sector? Y lo otro, el tema del transporte público, porque ahora con la apertura de nuevas áreas comerciales que se van a activar a partir del lunes, no solamente las personas se encuentran en los locales. Y cuando hablo del transporte público, hay importantes campañas del MINSA en el metro de Panamá, en el Metrobús, pero siempre hemos tenido la duda de estas líneas que alimentan las principales, esa chivita que va para Arraiján, la que va para la Cabima, la que va para otros lugares, la que va para el este, que tal vez los recursos no son suficientes para supervisarlos todos. ¿Qué hacemos con ese elemento de la ecuación, el transporte de las rutas que abastecen a los principales? Sí, bueno, mira, con respecto a tu primera pregunta, con respecto a Chiriquí y en David, evidentemente la autoridad sanitaria tiene que seguir promoviendo el autocuidado responsable y hacer una monitorización continua y minuciosa de la evolución epidemiológica en los casos en David, ¿no? Por supuesto que si hay un incremento de casos, se tienen que plantear medidas de restricción de movilidad, de toques de queda y potencialmente de confinamiento. Mira, yo estaba leyendo hoy una noticia en Australia, por ejemplo, en Victoria, que hay una población de alrededor de 7 millones de habitantes, se ha dado básicamente un brote de la variante británica, de la cepa que está circulando en el Reino Unido. Han habido 19 casos Wow. en hoteles en donde la gente se mantiene en cuarentena. Y tú sabes lo que van a hacer en Victoria, que es una población de 6.5 millones de habitantes. Por 19 casos van a hacer confinamiento por 5 días. Imagínense. Confinamiento por 5 días. ¿Y por qué van a hacer confinamiento por 5 días? Porque quieren asegurar la trazabilidad de esos casos.
¿Me entiendes? Entonces, sí. Ahora, doctor, aquí nunca se siguió hablando, es que no quiero que se me acabe el tiempo y hay muchos temas importantísimos que hablar con usted. Aquí nunca se siguió hablando sobre la cepa o la persona que trajo una cepa diferente de Sudáfrica, ¿no? No se dijo más sí. nada. Si habían otras personas, si se logró aislar a este señor y solamente era él. ¿Qué hay de información al respecto? Y sobre todo, doctor, decirnos, a ver, ¿qué podemos hacer para que en los próximos días, eh, considerando que se aperturan las otras actividades y que se relajan y flexibilizan un poco las medidas, evitar que haya una tercera ola, doctor? O sea, reiterarlo y creo que con eso podemos concluir para mandar ese mensaje alto y claro. Sí, bueno, con respecto al comentario de John, rápidamente, John, lo importante tal vez es regular la capacidad de personas que están dentro de un transporte público. Y ahí, por supuesto, la Autoridad de Transporte Terrestre tiene que jugar un papel Su fiscalizador, rol. jugar su rol. No, aquí desafortunadamente hay instituciones que no juegan su rol. Igual los choferes de esos buses tienen que cerciorarse de que las personas se montan al bus con su mascarilla, ¿no? Eso es lo más importante y hasta donde se pueda usar Con la la careta careta. facial. Por supuesto, las variantes la variante británica, la variante sudafricana, inclusive la variante brasileña, particularmente aquella que se ha generado en Manaos, ha generado mucha preocupación, Emna, ¿no? Con respecto a los dos casos de la variante sudafricana, entendemos que, bueno, que afortunadamente esas personas han sido identificadas, fueron identificadas y se pudo hacer la trazabilidad de esas personas. Esas personas no necesariamente tuvieron en contacto dentro del suelo panameño con otras personas, así que eso pudo haber mitigado la propagación. Ahora, eso no significa que alguna de estas cepas no esté circulando en Panamá. Es poco probable porque evidentemente las cifras epidemiológicas demuestran que vamos hacia un descenso. La preocupación por estas variantes es que estas variantes pueden ser entre un 30 y un 40% más transmisibles y de hecho hay datos que demuestran, particularmente en Sudáfrica, que aquellas personas que habían sufrido COVID ahora pueden reinfectarse con estas variantes, ¿me entiendes? Y también hay datos que han demostrado que hay eficacia parcial de algunas vacunas frente a estas variantes. Entonces, a mí me parece que este es un virus que no termina de escribir su historia. Todos los días nos sorprende. Por ejemplo, hoy pudimos escuchar que en Israel y en Reino Unido hay un incremento de casos, particularmente en los niños entre los 5 y los 9 años por estas nuevas variantes, a pesar de que se ha empezado a observar un número importante, una reducción importante del número de casos en las personas de más de 60 años en el contexto de Israel, donde ya prácticamente un 35% de la población ha sido vacunada. Entonces, este es un virus que no termina de escribir su historia y como te digo, todos los días nos sorprende. Así es. Bueno, se nos acabó lamentablemente el tiempo, doctor, pero usted es cordialmente bienvenido siempre a este espacio para actualizarnos del tema de salud de este virus y sobre todo vamos a darle seguimiento a las modificaciones de la Ley 43 del 2004. Así que feliz tarde para usted, doctor, bienvenido siempre. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Edna, y a los panameños no bajar la guardia, que es lo más importante. Así es. Cerramos con ese mensaje. John. 5-2 minutos. Gracias por acompañarnos. Solo nos resta decirle a los que estuvieron hasta el final con este espacio que pasen una feliz tarde, un feliz fin de semana y cuídense. Gracias, Jim.